que nos hacen a los alumnos de cuarto y de sexto para saber cómo andamos de aprendizajes, y los maestros revisan y las fallas que tenemos ellos los ponen en marcha para ayudarnos a tener un mejor aprendizaje. Cuando nos aplicaron, duró casi todo el día y nos dieron un receso, entonces salimos a comer y luego ya volvimos a hacer el examen. A veces es algo que tú te pones muy nervioso y dices, no me acuerdo, y se te olvida. Y a mí me pasa a veces eso en matemáticas, pero en las otras materias no. Casi con todo lo que sabía fuera suficiente, pero sí tuve que estudiar un poco, porque algunas cosas se me hacían difíciles. Me preguntaron sobre los ángulos, cuánto mide algunos ángulos, las operaciones con punto decimal, las divisiones también. Yo creo que me fue mejor en español. Bienvenidos, esto es Voces de la Evaluación. Estoy con el director del Colegio Preparatorio Vespertino de Jalapa, Francisco Javier Guiochan, con quien vamos a hablar del proyecto Planea. ¿Le parece bien, maestro? Claro que sí. Planea es una evaluación que se hace a todos los alumnos. ¿Ustedes cómo se preparan para este proyecto? Bueno, generalmente cuando nos mandan la cercanía de las fechas de planeación, lo hacemos siempre en dos eventos. Uno es antes de que envíen las fechas durante el mes de noviembre, diciembre, y el otro que es ya el preexamen, es en los meses de febrero, porque las pruebas son en abril más o menos tentativamente. Pero durante todo el semestre estamos utilizando reactivos parecidos a los de Planea. Es decir, es una valoración continua que las academias han fortalecido y que, bueno, han dado resultados que no digamos que son maravillosos, pero sí nos han mantenido en una constante en los últimos años. ¿Los alumnos lo toman como algo necesario, como algo natural? No, esa es una lucha continua porque para el estudiante, en este caso en nuestro colegio, sí lo toman como algo personal porque la pertinencia que nosotros generamos para el colegio. Si nosotros siempre estamos así manifestando al muchacho lo que es pertenecer a esta escuela, la tradición que tiene, y bueno, eso como que nos da ciertas opciones pero hablemos de un 80%, hay un 20% que la verdad, como saben que no son valorativas, no son de puntos, y con esta nueva modalidad que todo va a ser puntitis, entonces pues, dicen, no nos interesa, y contestan al azar. ¿Les sirve a ustedes las respuestas, los resultados, les sirven a ustedes como profesores, como escuela? Claro que sí, o sea, sí son parámetros de medición porque nosotros, o al menos su servidor, siempre está tratando de llevar un seguimiento y tratar de que en las juntas académicas esto florezca. Es más, yo hago evaluaciones a los profesores a través de la Universidad Veracruzana, en donde son los estudiantes los que manifiestan qué cosa está pasando en el aula y lo relacionamos con los resultados de Planea. Entonces eso nos da una visión de trabajo un poquito más académica. Y bueno, los resultados, vuelvo a insistir, siempre no han sido sobresalientes, pero sí están dentro de ciertos parámetros de valoración. ¿Qué se hace con esos resultados no sobresalientes? ¿Se buscan áreas de oportunidad? ¿Cómo se trabaja después de que esos resultados? Yo quisiera manifestar, bueno, en el caso de Planea, generalmente se evalúa a los estudiantes de quinto sexto, de grado terminal. Las evaluaciones son en abril, y yo le llamo el semestre de la muerte para los estudiantes de sexto porque están, en primer lugar, con el examen de Planea, pero más que nada están con un ingreso a la universidad, que son las evaluaciones son en mayo, y en algunas escuelas del Distrito de México, la UNAM, el POLI, generalmente comienzan en abril una parte, y luego en junio, etcétera, u otras universidades del país en otras fechas. Entonces ya van con la carga, porque hoy se da un fenómeno en el colegio de muchos estudiantes que se van a estudiar fuera. En el semestre que pasó fueron 28 estudiantes que se fueron a estudiar a otras universidades y 2 en la Fuerza Aérea. Entonces, ese es el límite que hay, si ya tienen una presión psicológica. La segunda presión, que como todo estudiante salir del colegio, pues es la fiesta de graduación, entonces andan metidos en lo que es toda la preparación de ese evento, la prefiesta, y luego los exámenes parciales. Entonces, sí es un semestre muy curioso, porque el estudiante tiene que hacer magia para poder sacar todo lo que
porque además nuestro índice de reprobación en sexto semestre es nulo. Entonces sí están preocupados en el hecho de salir. Supongo que esa misma preocupación se reproduce en los docentes, porque supongo que entonces también tienen que calificar más examen, también tienen que estar preparando. Es que es un trabajo integrado. Yo creo que esta novedad de los cuerpos colegiados, yo la vengo trabajando desde que era coordinador en el colegio hace aproximadamente 14 años. Con el director que estaba en turno hicimos algunas modificaciones de trabajo de academias. Cuando fui subdirector y comenzó yo estoy metido en la reforma desde 2004, entonces fuimos incorporando algunas cosas que nos han servido mucho para mejorar el servicio educativo. Pero más que nada atender a aquellas situaciones en donde el estudiante tiene complicaciones académicas. Afortunadamente nosotros tenemos una gran ventaja en el colegio. Una de ellas es que no tenemos alumnos irregulares, o sea, no hay ni repetidores, todos son regulares. Segundo, en los últimos años la institución, a pesar de ser vespertina, ha tenido una gran demanda. Ya nos damos el lujo de dejar estudiantes rechazados, lo que no pasaba hace 10 años. Y tercero, que cada vez es más gente que quiere pasarse con nosotros de otras escuelas por lo que estamos haciendo aquí en el colegio. Entonces, bajo toda esta serie de situaciones que nos han favorecido, nos hemos centrado más en el trabajo académico y en el análisis de los resultados de Planea, antiguamente era PISA, y algunas evaluaciones que internamente nosotros hacemos. Le comentaba que con la universidad hacemos una evaluación con los maestros, y entonces eso sí nos da espacios de oportunidad para ver qué pasa. Y ahora con las figuras de tutores que están en contacto con los estudiantes, pues hay un enlace directo con los docentes y esto ha funcionado bien. No digo que excelente, pero sí ha funcionado bien y ha dado resultados. Leo, lo invito a que me acompañe a ver un reportaje y si quiere regresamos para abundar un poco más en el tema. Acompáñanos, por favor. ¿Qué nivel guarda la educación en México? ¿Cómo saberlo? Y lo que es muy importante, ¿cómo mejorarlo? Ya basta, ¿no? Ya basta de ese maestro que quiere enseñar desde el escritorio, ya basta de ese maestro que a lo mejor no se prepara para las clases. Creo que tenemos que hacer frente a nuestra realidad y tenemos que movernos y todo el tiempo estar checando si realmente está avanzando o nada más nos estamos engañando. Nadie quiere estarse engañando. A nadie le sirve mentir sobre el nivel de la educación que tenemos en México. Por eso, nació el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea. Planea es un instrumento que yo considero que sí sirve, dependiendo de la voluntad que tengas como profesor para analizarlo y para seguir los pasos en cuanto a el propósito que está establecido. El propósito es para que los maestros nos demos cuenta en qué aprendizajes esperados los alumnos están bajitos, entonces podamos diseñar estrategias y enfocarlos hacia la mejora de los aprendizajes esperados. Las preguntas vienen como extraídas de todo el currículo de manera general. En teoría, bueno, pues los niños van gradualmente adquiriendo y a lo mejor en primero aprenden a leer, en segundo aprenden ya reglas ortográficas, en tercero ya empiezan con el inicio de textos, cuarto, quinto y así sucesivamente. Entonces yo considero que Planea es como una extracción de los elementos que debe de tener el alumno al salir de la primaria. Desde el 2015, Planea ha pretendido establecer un mapa que permite identificar fortalezas y debilidades en el aprendizaje de los alumnos de educación básica y media superior. Con este mapa, es posible ajustar las estrategias de enseñanza. Nosotros lo que hacemos es capturamos, revisamos y entonces se mandan a una plataforma. Esa plataforma nos arroja unos resultados en donde nosotros podemos ver por pregunta en qué estamos fallando. Viene, por ejemplo, en español, pregunta 1, pregunta 2, y entonces esa plataforma nos arroja qué es lo que mi alumno no sabe. Cuando nosotros los analizamos, entonces decimos de dónde debemos de partir, de dónde debemos retroalimentar para que nuestros alumnos puedan ir adquiriendo lo que les hace falta, lo que les quedaron dudas, lo que no se logró. Es como el insumo para poder iniciar de nuevo.
Sí, sí funciona porque es un diagnóstico que nos permite saber en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Es un insumo que nos permite incluirlo en la elaboración de la ruta de mejora. Cada vez que tenemos nuestra fase intensiva de consejo técnico, esos datos nos sirven para orientar el trabajo que vamos a desarrollar en la primera parte del ciclo escolar. Esta nueva generación de pruebas para medir y evaluar los logros en el aprendizaje dan pie a una segunda etapa para los docentes. Nosotros en nuestro caso en consejo técnico se analiza y estamos todos. Entonces los maestros de cuarto del ciclo anterior reportaron, pero los que ahora están en quinto pues reciben y entonces dicen, híjole, esta generación de cuarto que ahora es quinto, entonces tienen problemas en problemas aditivos. Ah, ok. Entonces, a estos chicos, pues hay que plantearles problemas aditivos relacionados al contexto para que ellos pues puedan resolverlos. Sin embargo, no es fácil darse cuenta de los errores que se han cometido a lo largo de años. Finalmente pensamos que el control lo tenemos nosotros en el trabajo con nuestros grupos. Entonces, una prueba de estas pues no nos cae tan bien. Sin embargo, debemos considerar que tienen pues se han pensado para mostrarnos la realidad en la que nos desenvolvemos. Y digo, sí hay como este asunto de ser reticentes al momento de aplicar, incluso al momento de trabajar con los resultados. Yo creo que las harían no de manera anual. Yo pensaría que las pruebas fueran de manera continua. Es decir, una prueba cada mes con unos cuantos reactivos e ir sacando información continua de lo que está pasando. Para nadie es un secreto que la aplicación de las pruebas de Planea han arrojado resultados poco halagüeños con respecto a los aprendizajes esperados en los alumnos, tanto en educación básica como en media superior. Sin querer esconder la realidad, es posible que haya ciertos paliativos. El propósito de Planea lo convierte en una herramienta que tiene un fin principal: saber cuáles son los conocimientos del alumno en determinado momento. Eso entonces pues, la convierte en un instrumento de esa naturaleza, en un instrumento seco, cuadrado, que no permite al alumno demostrar cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus saberes, cuáles son sus dominios, porque lo encasilla en 4 posibles respuestas, de ellas elige una. La prueba persigue objetividad. En ese sentido, pues se circunscribe a hacer una pregunta sumamente concreta, puntual, porque busca que el resultado sea objetivo. En ese sentido, pues no se parece a lo que día tras día ocurre en las clases. Y también hay un apunte común en los docentes. Sí y no. Sí, porque bueno, nos muestra de manera general qué es lo que sabe mi alumno, qué es lo que le falta por aprender. Y no, porque siento que siempre es una prueba muy estandarizada, en donde nuestra reforma nos pide que trabajemos de manera libre, en donde el niño aprenda, conozca, compruebe y pueda dar la pauta para él encontrar su manera de aprender. Y entonces como que siento que la prueba de Planea nos encajona a un cierto tipo de preguntas donde el niño a lo mejor no puede expresar lo que realmente conoce, lo que realmente sabe. Sí, merecerían que la prueba fuera contextualizada. Por supuesto, no es lo mismo un niño que tiene la oportunidad de tener todos los elementos que favorecen su formación a un niño que incluso no tiene un aula, ¿no? Que a lo mejor tiene la mejor voluntad de su profesor o profesora, sin embargo todos estos otros elementos que coadyuvan pues no los cuenta. Entonces sí es importante que Planea se pudiera contextualizar. Aunque también existen otras opiniones.
Pero lo que no han comprendido es que los aprendizajes esperados que marca el programa son los aprendizajes esperados que nos evalúa, planea. No podemos decir que se deben de llegar al contexto como tal, lo que decían que tienen que regionalizar, no es cierto. Los aprendizajes esperados marcan lo que el niño debe alcanzar, lo que el niño debe en cada grado y en cada escuela, al final de cada nivel. Sin embargo, sí hay un factor que incide directamente en los resultados de las pruebas de Planea. Yo creo que tiene que ver con que los alumnos no siempre están dispuestos a responder con lo que realmente saben. La prueba no les representa un asunto que impacte en su calificación, por ejemplo. Entonces lo toman como una actividad con la que tienen que cumplir. Y eso necesariamente va a incidir en el resultado. Sin embargo, al no tener ese valor curricular, al no tener impacto en la calificación de los alumnos, para los alumnos resulta un ejercicio que se realiza al inicio del ciclo escolar o al término del ciclo escolar para los alumnos de sexto y no tiene mayor relevancia. Tan es así que raro es el padre de familia que consulta la página de internet para saber cuáles son los resultados de su hijo al ser evaluado en Planea. Y no es el hecho de salieron mal o salieron mejor, sino es el hecho de ¿qué te llevas de esto? Ok, mi escuela está aprendiendo que tenemos que usar diferentes estrategias, materiales concretos, que tenemos que ser prácticos, porque ahora nuestros niños como que son más prácticos. Pero entonces cuando los enfrentamos a Planea, viene uno, no llegas, no quiero, me duele la cabeza, estoy de malas, maestra, ¿esto vale? A pesar de su esquematismo, a pesar de su falta de contextualización, Planea ha hecho que las prácticas de enseñanza en México adquieran una nueva dinámica. Tendría que seguirse. Ya los maestros saben que existe una forma de medir los avances académicos de los alumnos. A lo mejor llámese Planea, a lo mejor llámese evaluación formativa, a lo mejor de la manera en que fuese, tendría que continuarse con esta medición de los conocimientos de los alumnos, porque es un referente, porque para nosotros es una herramienta que nos permite ubicar en dónde están parados académicamente nuestros alumnos, en dónde tenemos que mejorar, en dónde debemos de cambiar nuestros procesos, nuestros métodos, nuestras estrategias, nuestras técnicas, la diversificación del uso de los recursos para la enseñanza. Sí, tendría que seguir, porque no podemos dejar atrás lo que ya hemos ganado. Porque al fin y al cabo, en algo todo el mundo está de acuerdo. Sin educación no hay futuro. Me paro temprano, me baño, trato de venirme limpia y presentable y llegar puntual, llegar a mi salón y a las 8 en punto que empiece el horario. Respetar ese tiempo que tiene cada una de mis asignaturas, respetar cuánto tiempo le invierto a matemáticas, respetar el tiempo de español, respetar el tiempo de cada una de ellas. Regresamos a Voces de la Evaluación. Estábamos hablando de Planea, estábamos hablando de cómo se utilizan, digamos, los resultados. Pero dígame, ¿por qué tiene este gran prestigio esta preparatoria? Me decía que los alumnos siempre son, que no hay reprobados, etc. En primera, yo creo que es la historia del colegio. Se funda en 1843 y la funda Antonio M. de Rivera. En 1900 se hace este edificio, lo hace el gobernador de esa, y era una escuela más que nada de corte humanista, que traía una gran influencia religiosa, porque antiguamente era un convento esta zona. Entonces, mucha de la obra pictórica que ya conocerán del Paraninfo proviene de ese. Pero más que nada es que era la única escuela de Jalapa, la primera escuela nacional de preparatoria que se hace en el país. Entonces, pues toda la gente venía a estudiar aquí. Y ha salido una playa de gente que ha trascendido a nivel político, a nivel intelectual, a nivel científico, a nivel de música, de todas las artes. Entonces, propios compañeros de aquí generan publicaciones.
tenemos un compañero maestro de los que es de los decanos del colegio, que ya tiene como cerca de 15 publicaciones en literatura. Nuestra base de maestros en la actualidad tiene pues, un alto porcentaje de maestros con doctorado y con maestría. Pero más que nada es que los exalumnos que han salido retroalimentan a sus hijos a que ingresen a la prepa. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el colegio por lo que es el propio colegio en su espíritu. Aunado a esto, pues la posición de la escuela, que está en el mero centro, donde todos los servicios de transporte están abiertos a cualquier momento. Y por otro lado, la practicidad de movilidad que tiene. Entonces, eso es lo que hace atractivo el colegio. Déjeme regresar a la prueba de la que hablábamos, el hecho de que muchos de los maestros estén tan preparados, tengan maestría, algunos tengan doctorado, supongo que influye en los resultados que tienen estos chicos. Por supuesto. A la vez se da un fenómeno muy interesante, porque en los análisis se abre más el debate y la crítica. Es decir, dan los puntos de vista, a veces se puede coincidir o no se puede coincidir y hay que buscar puntos medios. Pero generalmente mi política educativa es yo no me meto en lecciones de los profesores. Yo tengo un coordinador académico y tengo un jefe del departamento académico y ellos son los que hacen todo el trabajo de la academia. Yo únicamente superviso lo que están desarrollando y entonces incorporo algunas ideas mías para llevarlas a las aulas. Pero aquí el trabajo es autónomo, esta es una de las características de la escuela. El director no tengo que a veces hacer algunas direcciones en cuestión de las políticas educativas que se establecen a través del gobierno, ¿no? Pero en general el trabajo es propio de los maestros, ¿no? ¿Qué mejoraría de estas pruebas? ¿Qué mejoraría? En primera, yo creo que no deben ser estandarizadas. Yo creo que el término estandarizado no tendría que caber en ese tipo de planeaciones. En segundo, yo creo que habría que analizar con mucha precisión lo que establece la OCDE en este tipo de pruebas, porque como les comentaba hace rato, los niveles educativos de los diferentes países son muy variados. Entonces, no podemos competir con Alemania ni con otro país de primer mundo, a nosotros que apenas estamos en un desarrollo tanto económico como académico, ¿no? Y yo creo que las harían no de manera anual, yo pensaría que las pruebas fueran de manera continua. Es decir, una prueba cada mes con unos cuantos reactivos e ir sacando información continua de lo que está pasando. Porque además nos permite ver la evolución del estudiante a lo largo de un ciclo y no nada más cuando sale del bachillerato. Aquí hay que entender algo muy importante y creo que no se toca ese punto. El bachillerato es una institución en donde nos llegan niños y nosotros damos a la sociedad adultos. Es un laboratorio de transformación esto. Y lo vemos, llega un chamaco de primero, es un niño, y cuando estamos sacando a un estudiante que mide 1,90, ya todo con bigote y con otra forma de pensamiento diferente. ¿Qué pasa en esa evolución? Y eso sería interesante que las pruebas lo investigaran, porque podría dar elementos que incluso, vuelvo a regresar a los programas, los podrían reorientar hacia una realidad de nuestra juventud mexicana. Por eso no pueden ser estandarizados. Yo creo que se tendrían que adecuar a las necesidades quizá regionales, quizá estatales, pero sí tiene ciertas características propias de cada zona donde se aplique. Y hacerlas de manera muy continua. Y hacerlas desde primero. Creo que sería básico, ¿no? No hasta el final. No hasta el final, porque entonces podríamos tener una evolución del joven durante 3 años y daría resultados más tangibles, más manipulables para la toma de decisiones en los trabajos en el campo académico que puedan ser más precisos y al final llegar a la eficiencia que se solicita. Yo creo que los jóvenes, estoy convencido que los jóvenes están ávidos de conocimiento, están ávidos por aprender. Pero vuelvo a insistir, hay que reeducar la educación, hay que reorientar la educación y volver, quizá no en el 100% a sus orígenes de los años 50, 60, pero sí retomar algunos aspectos que manifestaba Freinet y que manifestaban varios pensadores de la educación en los años 50, John Dewey, hay que retomarlas en esta actualidad.
y abarcarla, traerlas con la nueva formación, con la tecnología, con lo que hay de punta y crear algo. Y ahí es donde entra la creatividad. Y creo que los profesores estarían muy dispuestos de jugar con esa creatividad y llevarla a las aulas. Muchas gracias por la entrevista, maestro. Estamos en Voces de la Evaluación. Acompáñenos en nuestra siguiente emisión.